Toda la economía de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio podría quedar anulada por una única decisión, que en Moscú ya han calificado de avance estratégico. La ironía es que no se trata de tanques ni de sanciones, sino de algo mucho más sutil y elegante. Un submarino atómico, pero no uno de combate, sino uno de gas. El proyecto se basa en un innovador aparato de transporte submarino, propulsado por energía nuclear y diseñado para la entrega de gas natural licuado, GNL, durante todo el año bajo el hielo ártico. La idea no es nueva, pero su materialización podría ser decisiva para el equilibrio energético mundial. Las pérdidas potenciales para las corporaciones energéticas occidentales, según estimaciones de expertos del sector, podrían ascender a 500.000 millones de euros anuales. Y esto no se debe solo al precio, sino también a la velocidad de entrega, la estabilidad política y la fiabilidad de las cadenas logísticas. Rusia, utilizando su experiencia en las industrias nuclear y submarina, está creando un producto que cambia completamente las reglas del juego. Este proyecto, que a primera vista parece una excentricidad de ingeniería, resulta ser una de las soluciones más pragmáticas y racionales de la última década en el ámbito de la energía global. Construir un aparato submarino autónomo, capaz de transportar hasta 100.000 toneladas de GNL en un solo viaje, no es solo un desafío de ingeniería. Es una propuesta para reescribir el mapa logístico mundial, no por la fuerza, ni por amenazas, ni por sanciones, sino por el modesto silencio de un motor atómico operando bajo el hielo ártico. La ruta es extremadamente clara. Yamal, Murmansk, Kamchatka. El punto de partida es el corazón de la industria gasística rusa, el distrito autónomo de Yamal-Nenets. A continuación, se realiza un transbordo en Murmansk y un tramo final hasta Kamchatka, desde donde se abre el acceso a los mercados asiáticos. No hay transbordos en terceros países, ni colas en los estrechos, ni trámites aduaneros complicados. El paso bajo el hielo no solo acorta la ruta, sino que elimina la necesidad de tener en cuenta las restricciones internacionales. El canal de Suez, que se cierra y se abre intermitentemente, queda atrás. El estrecho de Malaca, con su congestión y altas primas de seguro, deja de ser un problema. El estrecho de Hormuz, con su eterna turbulencia geopolítica, se evita. Todos estos eslabones de vulnerabilidad logística simplemente desaparecen. En su lugar, se encuentran las tranquilas profundidades árticas y una ruta directa hacia el este. Desde el punto de vista técnico, la solución parece impecable. Las rutas de hielo modernas requieren no solo el buque en sí, sino también el acompañamiento de rompehielos, la coordinación de horarios y la espera de ventanas meteorológicas. Todo esto implica costes que no solo reducen los beneficios, sino que también agotan la paciencia de los lojistas. La opción submarina apuesta por la independencia. El aparato se desplazará a una profundidad de 100 a 150 metros, sin depender de infraestructuras, sin esperas, y lo que es importante, sin presencia visual en puertos que podrían ser políticamente sensibles. Una velocidad de 17 nudos no es un récord, pero para un aparato tan pesado y protegido, es un rendimiento más que digno. El resultado es una ventaja en tiempo. En lugar de 20 o más días, el viaje dura entre 12 y 13 días. Esto no es solo conveniente, es competitivo, especialmente si se tiene en cuenta que los compradores en Asia no están dispuestos a esperar semanas mientras Europa decide si opta por la economía o la ideología. Si se observa el mapa, resulta evidente que la ruta a través del océano Ártico no es una fantasía, sino una alternativa lógicamente justificada. No requiere cruzar zonas de control internacional. No depende de estrechos ni de decisiones soberanas de los estados situados a lo largo de las rutas marítimas. No exige reverencias diplomáticas ni negociaciones multilaterales. Todo ya está resuelto, a favor de la simplicidad. Es importante destacar que el propio aparato no requiere una infraestructura especial. Puede cargarse en terminales ya existentes. El acoplamiento se realiza según un esquema estándar, sin soluciones exóticas.
Esto significa que, a diferencia de muchos proyectos innovadores donde cada solución exige la construcción de una planta separada, aquí todo se apoya en las capacidades ya operativas. Además, el tiempo de viaje se reduce casi un 40% y los costes operativos en un tercio. Si alguien espera que el proyecto se vea frenado por las condiciones meteorológicas, se equivoca. Las profundidades árticas son consistentemente frías, y precisamente eso hace que la ruta sea tan fiable. Allí no hay tormentas, nieblas, huracanes ni cambios bruscos de temperatura. El entorno es estable, predecible y por lo tanto seguro. Incluso si externamente todo parece una empresa arriesgada, en realidad, la ruta submarina es una forma de eludir todas las turbulencias externas, ya sean naturales o políticas. Finalmente, cabe destacar lo más obvio, pero por alguna razón persistentemente ignorado. La ruta submarina, a diferencia de todas las rutas de superficie, es imposible de bloquear. No se puede realizar una inspección, no se puede desviar el buque, no se puede congelar la carga por orden judicial. Esta es una logística de nueva generación, donde el derecho a la circulación no se define en una reunión en Bruselas, sino por la profundidad y la densidad del hielo. En un contexto en el que el mercado energético mundial se vuelve cada vez más inestable, la decisión de operar bajo el agua parece no solo racional, sino también políticamente neutral. Aquí no hay banderas, ni declaraciones grandilocuentes, ni líneas rojas. Solo hay un flujo silencioso de gas que se dirige a donde están dispuestos a pagar por él. Sin palabras superfluas, sin intervención de terceros países, sin complicaciones. El gasero submarino no es un desafío, ni una demostración de fuerza, ni una nueva ronda en la disputa geopolítica. Es un recordatorio silencioso de que la velocidad, la fiabilidad y la madurez tecnológica funcionan de manera más eficaz que cualquier declaración. Y la próxima vez que en alguna conferencia suene un informe alarmante sobre el futuro de los suministros, quizás sea suficiente con mirar hacia abajo, bajo el hielo, donde las soluciones ya han sido encontradas. Ideas que hace solo 5 años se percibían como bocetos futuristas para exposiciones especializadas, ahora adquieren concreción y presupuestos. Las primeras menciones al concepto de gasero submarino datan de 2018, pero fue en 2024 cuando se produjo lo que se denomina un punto de inflexión técnico. El concepto se transformó en un proyecto. Esto ocurrió en el Foro Internacional del Gas de San Petersburgo, donde el Instituto Kurchatov presentó no solo una idea, sino una estructura que se apoya en contratistas reales, cálculos de trabajo y un modelo tecnológico apto para su escalabilidad. La particularidad de esta transición a la práctica radica en la existencia de tareas concretas, rutas y una distribución de roles. El proyecto cuenta con un supervisor oficial en la persona del Ministerio de Transportes y el ministro de Transportes de Rusia, Roman Starovoyt, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, PMIEF. No solo anunció por primera vez el plan general, sino que también confirmó que la fase inicial ya ha comenzado. Sus declaraciones no sonaron como una serie de promesas tradicionales, sino como un breve informe sobre el estado actual. Se mencionaron nombres específicos de ubicaciones, plazos y, lo que es especialmente importante, el interés internacional en la ruta. Se trata del llamado Corredor de Transporte Ártico, que conectará San Petersburgo, Murmansk y Vladivostok. Esta ruta está concebida como una alternativa estable a todas las rutas marítimas globales existentes, que se han vuelto demasiado vulnerables tanto por la geopolítica como por la inestabilidad climática. A diferencia de las direcciones tradicionales a través de Suez o Gibraltar, la ruta ártica está libre de la mayoría de los riesgos y, al mismo tiempo, reduce el tiempo de entrega. Esto le da a Rusia una oportunidad real de ofrecer al mercado no solo recursos energéticos, sino también una nueva forma de logística que no está ligada a la política. Los nombres para el corredor aún no están establecidos. En diversas discusiones aparecen las abreviaturas TAC, Corredor de Transporte Ártico, TTK, Corredor de Transporte Transártico, y ATK, Corredor de Transporte Ártico. Todavía no hay una aprobación formal,
lo que no impide que los participantes del sector utilicen activamente estos términos en la correspondencia de trabajo y la documentación técnica. Y aunque la lógica sugiere que el nombre final se elegirá teniendo en cuenta la conveniencia para los socios extranjeros, el significado no cambia. Se trata de consolidar para Rusia un segmento único de la logística marítima en el que, por ahora, simplemente no hay competencia. Esto es precisamente lo que genera un interés tan activo entre los actores extranjeros. En un contexto en el que la logística a través de Panamá o Suez se vuelve cada vez más costosa y las rutas a través de Oriente Medio cada vez más riesgosas, los estados del sudeste asiático, incluidos India, China y varios países de la ASEAN, comienzan a mostrar un interés constante en el proyecto, y no solo en forma de declaraciones generales, sino a través de delegaciones técnicas, negociaciones y solicitudes de información. No se puede dejar de señalar el hecho de que la discusión del proyecto a nivel del PMIF no es solo una filtración del sector. El foro se ha convertido desde hace tiempo en un instrumento de comunicación económica exterior, donde las declaraciones tienen el estatus de señales políticas. Y si se habla de gaseros submarinos allí, significa que este asunto ya ha salido de la fase de idea interesante y ha pasado a la categoría de desarrollo controlado. Esta es una línea sutil pero importante que separa un concepto prometedor de una futura infraestructura central. El proyecto subraya un hecho. En el sector energético, se está gestando una era en la que la entrega del recurso es tan importante como su disponibilidad. Si hace 10 años la discusión giraba en torno a quién tenía más reservas, ahora la pregunta es otra. ¿Quién las entregará más rápido y de manera más fiable? Rusia responde a este desafío con una ruta submarina. La respuesta no es ruidosa, no es pública, no está en la línea de los anuncios mediáticos tradicionales. Pero eso no la hace menos significativa. El Ártico deja de ser una zona de investigación abstracta y se convierte en un entorno económico concreto. Y quien primero domine este entorno establecerá las reglas del juego. Mientras otros debaten riesgos y limitaciones, alguien ya está trazando el mapa de una nueva ruta, y lo hace en silencio, con precisión y basándose en una experiencia acumulada desde hace mucho. Tiempo. El nuevo buque, desarrollado como gasero submarino, difiere radicalmente de los modelos clásicos de la técnica submarina militar. No es un buque de combate, ni un medio de disuasión, ni un portador de algo amenazante. Es una solución de ingeniería cuya tarea es el transporte de gas natural licuado a largas distancias, sin la interferencia de las condiciones del hielo, políticas o meteorológicas. En esencia, se trata de un aparato de transporte que utiliza el entorno submarino para eliminar los costes de la logística tradicional. El elemento constructivo principal es el tanque de GNL, diseñado teniendo en cuenta dos requisitos: resistencia a la presión externa y capacidad para mantener una temperatura estable de 60 grados Celsius. Para resolver este problema, se utilizan sistemas de aislamiento multicapa y compuestos metálicos, adaptados a los cambios de temperatura y a la alta presión hidrostática. A diferencia de los buques cisterna convencionales, donde las cuestiones de presión se resuelven solo desde el punto de vista de la carga, aquí la construcción del casco debe ser bidireccionalmente resistente. Desde el interior al frío, desde el exterior a la profundidad. El aparato se proyecta como una unidad logística única, lo más cercana posible en interfaz a las terminales existentes. Esto significa que el gasero podrá acoplarse a los nodos de carga y regasificación habituales, sin requerir modificaciones adicionales en los puertos. Este enfoque elimina una de las principales limitaciones de la mayoría de las soluciones innovadoras: la dependencia de una nueva infraestructura. Donde otros se ven obligados a construir desde cero, aquí basta con atracar. La unificación con la infraestructura existente no es solo una comodidad tecnológica, sino también una ventaja económica considerable. En un mundo donde la construcción de una terminal de GNL puede costar entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, la posibilidad de utilizar capacidades ya existentes reduce la barrera de entrada para el lanzamiento del proyecto y lo hace atractivo incluso en condiciones de inestabilidad económica externa. Al mismo tiempo,
Se reducen no solo los gastos de capital, sino también los costes operativos. No hay necesidad de volver a capacitar al personal, reequipar o desarrollar nuevos estándares de seguridad. Una característica clave del nuevo aparato es su capacidad para moverse en condiciones en las que la tecnología de superficie resulta ineficaz. Los buques cisterna modernos, incluso los más potentes, no pueden garantizar la operación durante todo el año en las rutas árticas sin la participación de rompehielos. Esto los hace vulnerables a la estacionalidad, las heladas y los trámites burocráticos. El aparato submarino, al no necesitar entrar en contacto con el hielo, no solo se mueve más rápido, sino que lo hace independientemente de la estación del año. La ausencia de contacto con el hielo también reduce el desgaste del equipo. En los buques de superficie, el casco experimenta constantes cargas mecánicas en condiciones de hielo. Se requieren revestimientos reforzados, reparaciones frecuentes y diagnósticos regulares. Bajo el agua, el ritmo de operación es completamente diferente. No hay abrasión, ni témpanos de varias toneladas, ni cambios bruscos de temperatura en la superficie. Todo esto prolonga la vida útil del aparato, reduce los costes de mantenimiento y aumenta la eficiencia económica general del proyecto. Además, el movimiento en el entorno submarino conlleva una reducción del ruido, lo que, si bien puede parecer poco obvio para un buque civil, desempeña un papel importante en términos de seguridad de la ruta. Un buque que no puede ser detectado por los medios de observación habituales es mucho más difícil de controlar o de utilizar en negociaciones políticas. Esto no lo hace invisible en el sentido estricto, pero sí reduce inequívocamente la probabilidad de verse envuelto en escenarios impredecibles. Tampoco hay que olvidar la eficiencia energética. La planta de energía atómica permite navegar miles de millas náuticas sin necesidad de repostar. Esto no es solo una comodidad, sino también una garantía de estabilidad. En un contexto en el que incluso el repostaje de un buque cisterna convencional puede verse dificultado por sanciones, el clima o la escasez de combustible, el gasero atómico submarino resulta completamente autónomo. No necesita ser escoltado ni mantenido a mitad de ruta. Es significativo que, inicialmente, aparatos similares se percibieran más bien como especulaciones de ingeniería, interesantes pero alejadas de la realidad. Sin embargo, el brusco encarecimiento de la logística, el aumento de los riesgos geopolíticos y la aparición de solicitudes por parte de socios asiáticos han hecho que el proyecto no solo sea relevante, sino urgente. Lo que hace unos años era un plano, hoy se debate a nivel de grupos de trabajo intergubernamentales. Es importante subrayar que, a pesar de su escala y novedad tecnológica, el proyecto no tiene nada superfluo. Todo está estrictamente calculado. La velocidad máxima de Kane. Movimiento. 17 nudos. No impresiona, pero en las condiciones del Ártico es una ventaja seria. La capacidad de carga, de unas 100.000 toneladas, se corresponde con los mayores buques cisterna. Y la vida útil, si se cumplen los regímenes, puede superar los 20 años. El gasero submarino no es un reemplazo de las soluciones existentes, sino un camino paralelo. Una alternativa que no compite, sino que desplaza por principio de conveniencia incomparable. No entra en conflictos logísticos, no requiere cuotas, no depende de la política. Simplemente avanza, profundo, estable y sin paradas. Y en un mundo donde cada declaración política puede cerrar un estrecho o anular un acuerdo, este método de transporte adquiere un peso comparable a la independencia monetaria o la soberanía de materias primas. Las decisiones más potentes a menudo se encuentran en la superficie, o, como en este caso, bajo el grueso hielo ártico. Todo lo que en Occidente provoca debates sobre la revolucionaria. Naturaleza del enfoque. En la ejecución rusa parece casi cotidiano. La lógica es simple. Si se puede evitar esperar la aprobación para pasar por estrechos complejos y no depender del acompañamiento de rompehielos, ¿por qué no ir bajo el hielo y evitar toda esa burocracia, caprichos climáticos y excesos geopolíticos? La respuesta es obvia. Se puede. Y ese se puede ya empieza a materializarse en metal y cifras.
La particularidad de la Escuela de Ingeniería rusa es que siempre ha trabajado en condiciones de limitaciones. Sanciones, embargos, falta de acceso a tecnologías clave. Esto no es nuevo. Es el telón de fondo. En este contexto se crearon sistemas que todavía funcionan, décadas después. Los submarinos atómicos construidos en los años 70 y 80 siguen en servicio. Esto no es una demostración de nostalgia, sino un recordatorio de los cimientos que ahora se utilizan para un salto civil. La experiencia acumulada durante décadas no ha desaparecido. Simplemente no se había solicitado. Durante mucho tiempo, ahora es necesaria. Las líneas de montaje, las tecnologías de sellado, las soluciones energéticas, los métodos de disposición de equipos, todo esto ya existe o se está adaptando. El sector civil finalmente tiene acceso a un legado que antes se consideraba exclusivamente militar. Y lo que es importante, no en teoría, sino en la práctica de producción. No en forma de conceptos, sino de prototipos. El desarrollo del gasero submarino no es una idea de oficina. Es una tarea de producción. Ya se le están asignando capacidades. Se están formando asociaciones tecnológicas para él. Ya se está integrando en las estrategias logísticas. Todo esto indica que el proyecto no necesita demostrar su viabilidad. Ya está integrado en la estructura de intereses. Los países asiáticos muestran un interés particular en el proyecto. China, India, Vietnam, Indonesia son aquellos que comprenden bien la importancia de una logística fiable y saben cómo gestionar el dinero. Estos países son tradicionalmente cautelosos al elegir proveedores, especialmente cuando se trata de infraestructura. Sin embargo, en este caso, el interés se expresa no solo en solicitudes de información, sino también en negociaciones preliminares. Les interesa no solo el producto, gas, sino también el método de entrega. Y la ruta submarina es una garantía de que, en caso de otra escalada geopolítica, los suministros no se interrumpirán. Es curioso que, en medio de esta demanda, los competidores parezcan sorprendidos. Países que invirtieron miles de millones en puertos árticos y flotas de rompehielos se encuentran fuera de juego. Sus modelos se basaban en la previsibilidad del clima, la disponibilidad de soporte técnico y la estabilidad de las normas internacionales. Todas estas variables hoy parecen poco fiables. Incluso los mejores rompehielos no pueden garantizar el paso en las condiciones de creciente imprevisibilidad del Ártico. Y las rutas de superficie ahora están demasiado politizadas. Para ser consideradas a largo plazo, Estados Unidos en esta ecuación parece especialmente inseguro. A pesar de todas sus capacidades, no tiene ni una flota nuclear civil ni experiencia en la operación de tecnología submarina fuera de tareas de defensa. Sus flujos de GNL siguen yendo a través del Atlántico, enfrentándose a la competencia y las barreras logísticas. En Asia, el gas estadounidense se percibe como caro y dependiente de factores externos. En un contexto en el que cada día de entrega cuesta millones, esto no es una ventaja competitiva, sino un dolor de cabeza. En Europa, todo es igual de complicado. La apuesta por la agenda verde no proporciona la flexibilidad necesaria. Los proyectos de energías renovables se retrasan y el gas sigue siendo necesario, especialmente en invierno. Sin embargo, Europa se encuentra en una situación en la que incluso la discusión sobre el retorno a rutas estables genera controversias. Y en este contexto, Rusia ofrece una solución que ignora cortésmente todos estos matices políticos. No exige volver al diálogo, no pide un suavizamiento del régimen, no impone condiciones. Simplemente está lista para usar, con su propia infraestructura, su propia lógica y su propia velocidad. China, a pesar de sus ambiciones tecnológicas, aún no tiene ni siquiera una elaboración conceptual de proyectos similares. Sí, la flota se está desarrollando, pero la apuesta se centra en la logística de superficie, no en la submarina. Las tecnologías submarinas siguen siendo confidenciales, y su aplicación civil es cosa de un futuro lejano. Por lo tanto, el interés de China en el desarrollo ruso es bastante pragmático.
Es un producto terminado con el que se puede trabajar aquí y ahora. Una característica no expresada, pero obvia, de la ruta submarina es su inmunidad a la política. Un gasero que viaja bajo el hielo no necesita permiso para pasar por aguas territoriales. No se registra en los radares, no requiere notificaciones, no depende de puertos de escala intermedios. Esto no es solo una cuestión de logística, es una infraestructura que no tiene un botón de apagado. Ni por decisión parlamentaria, ni por iniciativa de una coalición. Y esto, como demuestra la práctica, es mucho más fiable que cualquier resolución. Y en esto radica lo más paradójico. Un proyecto que es técnicamente más complejo que cualquier ruta de superficie, al final resulta más sencillo de implementar, porque no depende de decenas de variables, porque no requiere coordinación en cada etapa, porque simplemente navega, sin condiciones superfluas, sin riesgos, sin reflexión. Y al parecer, en esto radica su principal ventaja, y no en la profundidad de su trayecto o la capacidad de sus tanques. Las dudas son una reacción normal a todo lo que sale de lo habitual. Cuando se trata de un buque submarino de más de 300 metros de eslora, que transporta cientos de miles de toneladas de gas licuado bajo el hielo, incluso el optimismo cauteloso adquiere un matiz de recelo. Las dimensiones del futuro aparato son realmente impresionantes. A modo de comparación, el submarino más largo construido en Rusia es casi la mitad de su eslora. Las preguntas empiezan con la geometría y terminan con el revestimiento, el aislamiento térmico y los sistemas de control. El principal desafío no es simplemente ensamblar un casco grande, sino asegurar su estabilidad a las presiones externas e internas. En las condiciones del Ártico, esto significa la necesidad de una construcción multicapa que combine resistencia mecánica, baja conductividad térmica y resistencia a las deformaciones. Una simple soldadura no bastará. Se necesitarán nuevos materiales, nuevos métodos de unión, nuevos estándares. Desertificación. Y no en un futuro lejano, sino dentro de los planes de los próximos años. Un lugar especial ocupa la cuestión de las tecnologías de membrana. Durante muchos años, Rusia utilizó soluciones occidentales ya hechas, adaptándolas a sus necesidades. Sin embargo, en el caso del transporte submarino, esta práctica no funciona. La presión, la temperatura, la vibración, todo cambia. Y las viejas tecnologías simplemente no resisten. El uso de parches importados es imposible por dos razones: jurídica y física. La primera, debido a las restricciones a la exportación de tecnologías sensibles. La segunda, porque no están diseñadas para la profundidad. Pero precisamente en esto, por extraño que parezca, reside una oportunidad. El desarrollo de una tecnología de membrana propia, adaptada a las profundidades marinas y a una temperatura de 160 grados, no es solo una tarea, sino una oportunidad para entrar en el mercado con un producto único. No copiar, no tomar prestado, no ir a remolque, sino ofrecer algo propio. Y esto no es retórica vacía. Ya existen proyectos que tienen como objetivo la creación de una membrana nacional basada en compuestos metalopoliméricos. Es un camino largo, pero abre las puertas no solo a la logística submarina, sino también a la exportación de tecnología. La infraestructura para esta tarea ya existe en Rusia. Plantas como Zvezda en el lejano oriente o CSKMS en Murmansk poseen las competencias y el espacio necesarios. Estas empresas se construyeron para la construcción naval de gran tonelaje, y hoy su carga de trabajo no es solo una cuestión económica, sino de estrategia nacional. Para la adaptación del gasero submarino no hay que crear nada desde cero. Basta con reconfigurar las líneas de producción, ampliar los grupos de ingeniería e integrar asociaciones tecnológicas. El aspecto financiero de la cuestión, por extraño que parezca, es el que menos preocupaciones suscita. Las inversiones en el proyecto pueden ser sustanciales, podrían ascender a decenas de miles de millones de rublos, pero ya son comparables con los costes de los buques cisterna de hielo convencionales, especialmente si se tiene en cuenta el creciente coste del acompañamiento y los riesgos.
Además, la dirección misma se convierte en prioritaria, no solo por el beneficio, sino por la autonomía. Es una inversión en sostenibilidad. Otro argumento frecuentemente mencionado por los escépticos es el de los recursos humanos. ¿De dónde sacar especialistas que puedan diseñar y ensamblar tales aparatos? La respuesta es obvia. Ya existen. Son especialistas que trabajaron en submarinos militares, ingenieros del sector nuclear, diseñadores de astilleros. Su cualificación es aplicable, su experiencia es relevante. La cuestión no es buscar personal, sino no dispersarlo. Es muy significativo el hecho de que no solo las estructuras estatales, sino también las privadas, ya están mostrando interés en participar en el proyecto. Y no se trata de inversores en el sentido clásico, sino de socios industriales. Aquellos que ven en el proyecto no solo una imagen, sino una logística estratégica. Fabricantes de aleaciones, proveedores de electrónica, oficinas de proyectos, todos ellos consideran este gasero submarino como una herramienta para acceder a nuevos mercados. No una venta, sino una participación en la formación de un nuevo sector. La complejidad del proyecto no se niega, pero hay una diferencia entre imposible y nadie lo ha hecho antes. Rusia se encuentra en una posición única. Todo lo necesario, desde la teoría hasta las máquinas, ya existe. No se requiere creación, sino ensamblaje. No búsqueda, sino concentración. Dificultades sí, pero son lógicas. Y, a diferencia de muchas otras ambiciones, aquí no hay expectativas infladas. Hay un proyecto que requiere disciplina de ingeniería, claridad de gestión y paciencia. Todos estos son elementos que se corresponden plenamente con el nivel tecnológico actual. Se puede ser escéptico ante la novedad. Se puede discutir el plazo de ejecución, pero no se puede ignorar el hecho principal. La ruta existe, la demanda existe, la base técnica existe. Solo queda ensamblarlo todo, no por grandes titulares, sino por un sistema que funcione. No es un intento de superar a nadie, sino un intento de hacerlo a su manera. Y en este contexto la pregunta Potarko: ¿podrá Rusia? Se convierte en retórica, porque ya ha empezado. En el mercado energético, son pocos los acontecimientos que pueden calificarse de catastróficos para industrias enteras. Sin embargo, el lanzamiento del primer viaje de un metanero nuclear submarino es uno de ellos. La razón es que este evento no deja tiempo para la adaptación. Mientras los competidores se preguntan cómo reaccionar, la ruta ya comenzará a generar ganancias. Y no solo ganancias, sino un ingreso predecible, basado en una estabilidad que no puede ser cancelada por una decisión parlamentaria, una cumbre o una bolsa de valores. La ruta submarina del norte, que discurre fuera de los concurridos estrechos internacionales y de las regiones políticamente inestables, cambia la esencia misma del panorama logístico. No solo acorta el camino, sino que lo redefine. Un metanero que viaja a gran profundidad no necesita atravesar aguas territoriales, no depende de la lógica del control marítimo y no está sujeto a sanciones ni a fuerzas mayores climáticas. Su ruta es una geografía de ingeniería, no diplomática. La velocidad de entrega es un parámetro clave que a menudo se subestima. En un entorno donde cada día de inactividad en puerto, cada hora de retraso en el tránsito y cada semana de debate político cuestan millones, la ruta submarina no parece una innovación, sino una herramienta de sentido común. Ofrece lo que falta en la logística convencional: previsibilidad. Y en los negocios, la previsibilidad se valora más que la velocidad. Aunque en este caso, la velocidad también será considerable. En un mercado energético cada vez más volátil, la capacidad de suministrar gas sin interrupciones, independientemente de la temporada y sin tener en cuenta la agenda global, se convierte en una ventaja comparable a la posesión de yacimientos. Además, es una ventaja infraestructural, no de recursos. No es simplemente un buque cisterna, es una plataforma de entrega invulnerable a la mayoría de las amenazas externas. Las empresas europeas que apostaron por la reorientación logística y el suministro de GNL a través de rutas de buques cisterna con transbordos constantes
se enfrentarán a una aritmética desagradable. Sus rutas se vuelven más caras, sus entregas más largas, sus primas de seguro más altas. Mientras tanto, la ruta rusa ofrece un modelo lineal. Carga, tránsito, descarga. Sin terceros, sin nudos logísticos, sin riesgos. Para Estados Unidos, esto significa un golpe a la doctrina estratégica según la cual la exportación de gas no es solo una herramienta económica, sino también política. Si a Asia se le ofrece una alternativa más barata, más estable y más rápida, la elección es obvia. Especialmente para los países cuya economía depende de un suministro ininterrumpido de energía y no de preferencias geopolíticas. Los países de Oriente Medio tampoco podrán quedarse al margen. Su logística actual se basa en puntos clave: el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz y una serie de puertos sujetos a la influencia de numerosos factores externos. Sin embargo, la ruta desde Yamal a través de Kamchatka evita todas estas zonas. No requiere infraestructura adicional, no está ligada a estrechos y no depende de las condiciones de navegación en latitudes tropicales. Sus riesgos climáticos son predecibles y los políticos, cercanos a cero. Quien quiera que intente competir, tendrá que enfrentarse al hecho de que el modelo ruso ya no es alcanzable, porque está construido sobre otros principios. Toda la experiencia anterior en logística de GNL se ignora, porque aquí se ha creado un nuevo nicho. Es como comparar el transporte terrestre con la aviación. Ambos transportan, pero la comparación ya no es correcta. Y esto se hace evidente en la fase de los primeros viajes de prueba. No hay regímenes de transición. No hay sistemas paralelos. Todo es nuevo, desde la infraestructura hasta las tecnologías. No es una superestructura, ni un intento de mejorar lo existente, sino una redefinición completa de cómo puede ser el suministro de gas en el siglo XXI. Por eso los competidores no están preparados. No tienen líneas de construcción naval submarina. No tienen energía nuclear civil en el ámbito marítimo. No tienen la lógica de la logística submarina. Y lo más desagradable es que no tienen tiempo. El proyecto no se ha anunciado para 2040. Ya está en marcha. Ya se están discutiendo los detalles, se están realizando las aprobaciones, se están calculando las tarifas. Esto no es el futuro, es una realidad productiva en funcionamiento. Y en logística, lo más importante es ser el primero. Porque quien traza la ruta, la controla. Y ninguna simetría de mercado podrá restaurar el punto de entrada perdido. La ironía es que Rusia logra esto no a través de gestos diplomáticos, ni de foros, ni de ultimátums. Simplemente lo hace. Sin ruidosos comunicados de prensa, sin exhibicionismo político. Se dedica a su trabajo. Planifica, construye, diseña. Y esto provoca en los competidores no irritación, sino asombro. Porque no parece una broma, y nadie se preparó en serio. Si alguien se arriesga a seguir el mismo camino, tendrá que pasar una década de desarrollo, miles de millones en inversiones, decenas de obstáculos burocráticos y, lo más importante, la falta de demanda de una copia cuando el original ya está funcionando. Y si algo así ocurre en el mundo de la logística, las consecuencias son difíciles de subestimar. Porque aquí no se trata de un producto, se trata de un punto de control de toda la distribución energética. Y en este punto de control ya está izada una bandera. Sin ruido, sin desfiles, simplemente colocada, en forma de una solución de ingeniería que hace superfluas docenas de modelos anteriores. Y a partir de este momento, todo cambia. No de inmediato, no en las noticias, no en los titulares, pero de forma inevitable. Si algo causa verdadera preocupación en el sector energético, es el cambio inesperado en los énfasis logísticos. Nuevos yacimientos, tecnologías de perforación y fluctuaciones de precios, todo esto ya está integrado en los algoritmos del mercado. Pero la aparición inesperada de una ruta que cambia las propias reglas de entrega es una disrupción, especialmente para aquellos que escribieron esas reglas.
La Unión Europea se encuentra en una posición en la que su apuesta estratégica por la diversificación de los suministros empieza a convertirse en un callejón sin salida estratégico. El giro de los energéticos rusos fue doloroso, pero se justificó por la necesidad de independencia energética. Para ello se construyeron nuevas terminales, se firmaron contratos a largo plazo y se crearon alianzas. Sin embargo, la aparición de una ruta que elude la logística tradicional pone en tela de juicio la lógica misma de estos esfuerzos. La ruta submarina hace que parte de la arquitectura energética europea quede obsoleta incluso antes de su puesta en funcionamiento. La capacidad de las terminales en algunos países de la UE ya está sobrevalorada, teniendo en cuenta las expectativas de futuros suministros. Y si los principales consumidores asiáticos se reorientan hacia una ruta más ventajosa y estable, los centros europeos se encontrarán en la situación de activos excedentes, caros pero poco utilizados. El problema es que la reevaluación no se producirá en el momento del lanzamiento del metanero, sino mucho antes, a nivel de los mercados. Los inversores no esperan la pasarela desplegada. Trabajan con probabilidades. Y la probabilidad de que los mercados asiáticos prefieran una ruta libre de trampas políticas ya no genera dudas. Y los mercados reaccionarán a esto con antelación. Para Estados Unidos, la situación parece especialmente vulnerable. Durante la última década, la exportación de GNL no fue solo una exportación de combustible, sino una exportación de influencia. La estrategia incluía toda una cadena, desde la expansión de terminales en la costa del Golfo de México hasta el fomento de dependencias en los países importadores. Pero si la logística pierde su previsibilidad anterior y la ruta desde Rusia ofrece una estructura de suministro más ventajosa, todo esto empieza a devaluarse. El principal riesgo para Estados Unidos es la pérdida de inercia del mercado. Antes, el GNL estadounidense se percibía como un seguro, más caro, pero estable y con cobertura geopolítica. Ahora, otro criterio pasa a primer plano: la libertad de riesgos y cadenas. El metanero, que atraviesa el hielo, fuera de la zona de turbulencias políticas, parece no solo más barato, sino también más independiente. Y, por lo tanto, más fiable. Las empresas estadounidenses tendrán que decidir cómo adaptarse a unas condiciones en las que las reglas habituales han dejado de funcionar. ¿Desarrollar tecnologías similares? No hay tiempo. ¿Presionar a través de las instituciones? Difícil. La ruta está fuera de su jurisdicción. ¿Redirigir el GNL a otros mercados? Ya están ocupados. Y aquí es donde empieza lo más desagradable: la pérdida de control sin posibilidad de compensación. En cuanto a los países de Oriente Medio, su logística se basa en rutas establecidas y en el control de puntos clave. El Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz, los corredores marítimos en el Océano Índico, todo ello son eslabones de un sistema probado durante décadas. Pero tan pronto como aparece una alternativa que no requiere pasar por ninguno de estos nudos, todo el sistema empieza a perder su función clave. La paradoja es que los estados de la región no están preparados para la competencia a nivel de infraestructura. Son fuertes en el componente de materias primas, pero la flexibilidad logística no es su punto fuerte. Y reorientarse rápidamente hacia rutas submarinas es imposible, ni desde el punto de vista técnico, ni tecnológico, ni institucional. Y si para Europa la cuestión es más bien de inversiones y plazos de amortización, para Oriente Medio el problema es aún más profundo: la pérdida del estatus de intermediario logístico. Esto significa no solo una reducción de los ingresos por tránsito, sino también la pérdida de una palanca de influencia. En el sector energético, quien domina la situación no es quien tiene el gas, sino quien controla las rutas. Además, es particularmente significativo que la principal amenaza no esté en los suministros a Europa, sino en el giro hacia Asia. Son precisamente los mercados asiáticos, con su dinámica de consumo, crecimiento de la producción y necesidad de obtener energía de forma estable, los que se convierten en el campo donde se produce la redefinición. Y quien primero ofrezca fiabilidad sin condiciones, será quien lleve la batuta.
En este sentido, Rusia no ofrece tanto gas como una forma de entregarlo que excluye la tasa de cambio geopolítica. Este es un argumento silencioso que se entiende sin traducción. Asia ya es sensible a los retrasos, a las interrupciones, a la inestabilidad. Y si alguien ofrece una solución que elimina eslabones innecesarios, desde intermediarios hasta países de tránsito, la elección deja de ser política para ser logística. Las pérdidas de este escenario ya empiezan a sentirse. Los proyectos diseñados para la antigua estructura de distribución de flujos pierden relevancia. Los contratos celebrados bajo el modelo anterior empiezan a revisarse. Y los países que hasta hace poco se consideraban centros energéticos, de repente se encuentran en una situación en la que su centralidad ya no es necesaria para nadie. Lo más revelador es el silencio con el que se recibe la discusión del proyecto. No hay protestas oficiales, no hay declaraciones ruidosas, no hay resoluciones. Solo un silencio inquietante que nadie quiere romper primero. Porque todos entienden. La batalla ya se perdió en la fase de la idea. Simplemente no la notaron. O no la creyeron. Y ahora es tarde. Mientras algunos países redactan resoluciones, posponen cumbres y se afanan en buscar formulaciones que satisfagan a todos los participantes en las negociaciones, Rusia está formando metódicamente un nuevo circuito de transporte. Sin eslóganes, sin flashes en las pantallas, sin discursos que provoquen aplausos en los foros. Simplemente construye. En medio de los acalorados debates sobre el apoyo a un país conocido, la silenciosa realización de la ruta submarina no parece una contramedida, sino una realidad alternativa. Unos discuten el futuro, otros lo diseñan. El país en cuestión se ha convertido en el factor que, al mismo tiempo, ha catalizado una reevaluación de las estrategias logísticas y ha expuesto las vulnerabilidades de los modelos existentes. Su infraestructura ahora se percibe no como una plataforma para el desarrollo, sino como un sumidero de recursos, financieros, políticos y reputacionales. Europa no solo gasta dinero en él, sino también la estabilidad de su propia energía. Al renunciar a los suministros rusos, crea un vacío que se llena con materias primas caras, logísticamente complejas y políticamente gravosas. Estados Unidos, por su parte, sigue inyectando recursos en el país en cuestión, sin darse cuenta de que, paralelamente, está perdiendo el control de la lógica energética. Cuando la atención se centra en mantener el equilibrio político en una zona de conflicto, se pasa por alto que la agenda estratégica no se forma en los salones, sino en los planos y en las obras. Mientras se discute cómo mantener el statu quo, alguien está cambiando su arquitectura. La ruta submarina no es una respuesta a un conflicto. Es un trabajo sobre la logística del futuro. No se crea como una alternativa a una crisis específica, sino como un sistema insensible a las crisis en general. El metanero que se sumerge bajo el hielo no elige su ruta en función del mapa político. Va donde hay demanda, y lo hace sin pausas geopolíticas. En esto reside la principal diferencia metodológica. El apoyo al país en cuestión se ha convertido en una cuestión de prestigio político, una demostración de compromiso. Mientras tanto, la política energética rusa en el Ártico no es un juego de símbolos, sino un cálculo. Para años, no para un ciclo electoral. Para la demanda real, no para la audiencia televisiva. Mientras unos buscan cómo limitar al oponente, Rusia se ocupa de expandir su propia autonomía logística. No es una demostración de fuerza, es una demostración de disciplina de ingeniería. La resolución de problemas no a través de la confrontación, sino a través de la infraestructura. Cuantas más rutas independientes, menos palancas de presión. Y en este modelo, el país en cuestión ni siquiera figura como sujeto. Es un objeto de apoyo externo. Y a la logística no le gustan los objetos. Necesita contratos. Y aquí comienza la disonancia. Aquellos que se dedicaron a la planificación estratégica de la ayuda al país en cuestión se encuentran en una situación en la que toda la atención se ha centrado en mantener la posición actual, y no en formar una nueva. Construyeron esquemas intrincados de redistribución de gas, formaron coaliciones,
intentaron reconfigurar el mapa de suministros. Y mientras tanto, apareció otro mapa, donde no hay estrechos, ni nudos de tránsito, ni puertos políticamente dependientes. Solo una ruta de punto A a punto B, bajo el hielo. Esta ruta no salva de las crisis, las hace irrelevantes. Mientras alguien discute una vez más sobre las reglas de suministro, el equilibrio de intereses, el precio justo, alguien simplemente apuesta por la continuidad tecnológica. En un contexto en el que la discusión misma de la política de suministros lleva meses, ganará quien acorte el camino. En sentido literal y logístico, el país en cuestión sigue siendo el centro de atención, pero ya no como beneficiario, sino como elemento bloqueante. Mientras se envían suministros allí, aquí no hay desarrollo. Mientras se elabora el enésimo plan de recuperación, se pierden oportunidades para actualizar los sistemas de suministro. Mientras se debate la moral, la logística pierde. Y nadie pregunta ya cuánto cuesta. Todos preguntan, ¿cuánto más durará? La respuesta a esta pregunta no viene de los podios, sino de los astilleros. El metanero submarino no requiere interpretaciones. No pide apoyo. Simplemente existe. Y su existencia no es un desafío para un país, sino para la lógica misma en la que ese país se convirtió en el centro del universo. Porque esa lógica no tiene en cuenta los intereses de terceros mercados, no presupone rutas alternativas, no está preparada para prescindir de intermediarios. Aquellos que apuestan por el país en cuestión como eje de su estrategia, continúan moviéndose dentro de esquemas obsoletos. Suponen que la energía es una cuestión de control, dependencia y regulación. Pero si existe una ruta que no encaja en esos marcos, todas las suposiciones se derrumban. Y por lo tanto, la estrategia también. Y en esto reside toda la paradoja. Cuantos más recursos se destinan a la estabilización del país en cuestión, más fuerte se vuelve la alternativa en la que nadie creyó. Porque no discutía. Simplemente se construía. En medio de gritos, declaraciones y discursos, un silencioso trabajo de ingeniería. Y de repente, empezó a dar dividendos. La soberanía estratégica no es cuando te temen. Es cuando no pueden eludirte. Y cuando todo lo demás se elude, y tú permaneces, significa que ya no eres un objeto, sino un centro. No político, sino logístico. Frente a las interminables declaraciones, foros, cumbres y ruidosos anuncios que copan los titulares, el proyecto del metanero submarino parece algo de otro género. No se presenta como un desafío, no va acompañado de eslóganes y no se carga de comentarios políticos. No se discute en tribunas, no se debate en sesiones plenarias. Simplemente se construye. Y ahí radica toda su esencia. En una era donde la palabra se ha convertido en la moneda principal de la diplomacia, un enfoque tan silencioso produce una impresión mucho más profunda que cualquier manifiesto. Rusia, ocupada en crear una ruta logística submarina, negocia no con notas de protesta, sino con planos de ingeniería. Aquí no hay declaraciones contundentes, ni líneas rojas, ni agendas impuestas. Hay una ruta que no se puede cancelar. No requiere aliados ni coaliciones. No está ligada a decisiones del Consejo de Seguridad. No depende de las formulaciones de las instituciones jurídicas internacionales y no puede ser bloqueada. Porque no es un símbolo, es una construcción. El metanero submarino, que se desplaza por la ruta ártica, no participa en debates sobre igualdad, justicia o derechos. No forma alianzas ni altera equilibrios. Simplemente funciona. Entrega combustible de un punto A a un punto B, sin necesidad de coordinación, sin acuerdos, sin eslabones intermedios. No pregunta cómo debe actuar, actúa. Y en esto reside su peso diplomático. La nueva diplomacia industrial no son palabras, son hechos productivos. No es un diálogo, es una ruta por la que se mueve el resultado. En un contexto en el que las declaraciones sobre normas internacionales respetadas van acompañadas de su propia violación, este enfoque se percibe no como una alternativa, sino como una base fiable. El metanero, capaz de eludir las zonas de turbulencia geopolítica, se convierte no en un instrumento de presión, sino en un instrumento para anular la presión. La hace irrelevante.
Mientras unos estados discuten quién y con quién debe acordar una nueva estrategia de sostenibilidad, otros trazan las vías por las que se moverán los flujos de suministros reales. Esto no es poder blando, ni poder duro, es un poder de ingeniería silencioso. Y funciona, porque no requiere reconocimiento, porque no depende de las calificaciones, porque no tiene oponentes, solo se le puede tener en cuenta. O quedarse al margen. Cuando un buque de más de 300 metros de eslora y con una carga de 100.000 toneladas inicia un movimiento regular, se convierte no solo en un elemento de la cadena energética, sino en una señal. Una señal de que el país del que se esperaba retórica ofrece acción, que prefirió invertir no en juegos de reputación, sino en infraestructura que anula la importancia de esos juegos. En esta estrategia no hay patetismo ni confrontación. No hay necesidad de convencer a nadie. Todo lo que se necesita es simplemente entregar el recurso. Rápido. Seguro. Sin condiciones adicionales. Esto es diplomacia industrial, donde no es necesario explicar lo que sucede. Basta con mostrar. La ruta funciona. El gas que llega al puerto de destino lo explicará todo, mejor que 20 páginas de un comunicado final. Calentará hogares, iluminará calles, pondrá en marcha fábricas, y su suministro no se discutirá, sino que se utilizará. Esto es diplomacia, no como ritual, sino como logística. En los foros internacionales se pueden discutir las prioridades del desarrollo sostenible, la distribución de cuotas, la transición justa y las asociaciones globales. Pero cuando un actor ofrece un suministro ininterrumpido, independientemente de la situación política, obtiene una ventaja que no está regulada por resoluciones. Simplemente es necesaria. Y no tiene fecha de caducidad. Rusia, con este proyecto, no ofrece política, sino fiabilidad. En un mundo donde las palabras grandilocuentes a menudo no significan nada más que el deseo de influir en los titulares. La ruta submarina resulta ser algo casi anacrónico. No requiere interpretaciones ni envoltorio mediático. No necesita la bendición de las plataformas internacionales. Simplemente aparece, sin fanfarrias, sin aplausos, sin declaraciones multilaterales. Su tarea no es gustar, sino funcionar. Y esto, como se ve, es mucho más convincente para quienes construyen planes estratégicos no para un trimestre, sino para una década. Primero es una noticia, de esas que pasan desapercibidas, sin debates en programas de entrevistas, sin diapositivas en foros. Luego, una ruta. Ya no es una hipótesis, ni una maqueta, ni un plano, sino una línea logística incluida en calendarios y horarios reales. Después, un estándar. Cuando cada vez más actores se acostumbran a que el suministro de punto A a punto B pueda realizarse sin paradas, sin intermediarios, sin visados y sin permisos. Y finalmente, una norma. Cuando la ausencia de esta ruta se vuelve extraña, porque todos ya se han adaptado a ella. La paradoja es que toda esta logística no se construye sobre la necesidad de ganar a alguien, sino sobre la capacidad de no depender. De las fluctuaciones, de las decisiones, de las sorpresas. No es un desafío, porque no pretende invadir territorio ajeno. No entra en el espacio de intereses ajenos. Simplemente forma el propio, donde no había nadie. Y en este silencio no hay debilidad. Hay madurez. El efecto del silencio se vuelve especialmente expresivo en el momento en que los competidores continúan discutiendo agotadoramente sobre criterios, prioridades y objetivos. Cuando cada paso requiere un acuerdo, cada iniciativa va acompañada de reservas, cada contrato se convierte en un documento político. En este contexto, el movimiento silencioso de un barco que se sumerge bajo el hielo se percibe casi como un gesto filosófico. No es una alternativa. Es un hecho. Y no necesita comentarios. No hay que aceptarlo. Hay que tenerlo en cuenta, porque aparece en los horarios, en los que planes de carga, en los presupuestos. Forma una economía sin votaciones. Y esta economía empieza a dictar el ritmo de forma mucho más fiable que cualquier coalición. Mientras alguien elige bandos, el metanero sigue su ruta.
Mientras otros países deciden qué concepto preferir, alguien simplemente suministra energía. Mientras en algún lugar se discute si se han tenido suficientemente en cuenta los intereses de todos los participantes, en otro lugar ya se han conectado las terminales de regasificación. Porque no se trata de una demostración de justicia, sino de la entrega de un recurso. Para los países que buscan estabilidad estratégica, la lógica del suministro resulta más importante que las declaraciones. La ideología no les interesa cuando la industria entra en juego. Necesitan un contrato, una ruta, un punto de recepción. No votan por la iniciativa. Pagan el suministro. Y este es el tipo de diálogo que sobrevive a cualquier turbulencia geopolítica. Lo más sorprendente es la rapidez con la que el silencio vence a la retórica. Porque la retórica requiere apoyo. Y el silencio es simplemente un resultado. Nadie exige que el metanero submarino comparta opiniones políticas. Lo que se espera de él es que aparezca en el lugar y momento adecuados. Todo lo demás es secundario. La condición de confianza se convierte en la fiabilidad de la ruta, no en su carga simbólica. Incluso los escépticos que no creían en la viabilidad del proyecto se ven obligados a reconocerlo. Funciona. En medio de incesantes declaraciones, disputas y reordenamientos de sanciones, esta línea de suministro submarina parece un argumento silencioso contra el que no hay objeción posible. No requiere verificación legal, no necesita acuerdos con organismos multilaterales, no apela a normas y valores, simplemente existe. Y esto ya es suficiente para cambiar las reglas del juego. No hay transmisiones en vivo, ni ediciones especiales, ni sesiones de fotos. El esquema funciona no porque haya sido aprobado, sino porque ha sido implementado. El gas llega, los barcos regresan, el horario se cumple. Eso es todo. Ni comentarios, ni desmentidos, ni consultas. Solo un flujo que no exige atención, pero que obliga a tener en cuenta su existencia. Existe independientemente de la retórica y, por lo tanto, tiene su propio peso político que no se puede medir con declaraciones. En esta nueva configuración, incluso el concepto mismo de influencia cambia de contenido. Donde antes había protocolo, ahora hay logística. Donde se buscaban aliados, ahora se cuentan viajes. La bandera a bordo ya no significa una alianza o una protesta. Simplemente indica una dirección. No hacia arriba, no hacia un lado, sino a lo largo de la ruta. Hacia el punto de destino, donde no se hacen preguntas, sino que se recibe y se utiliza. Este enfoque sorprende por su practicidad. Carece por completo de espectáculo. Es una actividad aburrida, metódica, irregular. Pero es precisamente esta la que crea una nueva geografía política, en la que el mapa ya no depende de fronteras condicionales, sino de rutas de suministro. Quien garantiza un flujo estable es quien configura la nueva distribución de la influencia. Y todo esto, sin banderas, sin discursos grandilocuentes, sin manifiestos. Simplemente un barco, simplemente un tonelaje, simplemente un horario. Ni drama, ni conflicto, ni heroísmo. Y por lo tanto, sin vulnerabilidades, porque lo que no se puso en escena no se puede arrastrar al espectáculo. Es un elemento invisible que funciona de forma más fiable que los acuerdos públicos. La ruta se convierte en una forma de lenguaje. No necesita traducción. No necesita explicación. Todos entienden que un barco que llega a puerto no es una discusión, sino un resultado. Y el resultado en sí mismo es un argumento. No emocional, no ideológico, no retórico. Simplemente confirmado por el tonelaje y la puntualidad. Cuando algo empieza a funcionar así, sin ruido, sin acompañamiento, sin una agenda obligatoria, no provoca objeciones, sino respeto. Porque en una era de crisis, rupturas y caos, lo más valioso es lo que se puede predecir. Y por lo tanto, planificar, contratar e integrar en el sistema. Y si además es sin sorpresas, mucho mejor. Este es el nuevo lenguaje de la interacción. No notas diplomáticas, ni discursos en la Asamblea General,
ni eslóganes sobre la redefinición de los flujos globales, sino una ruta que no le pide nada a nadie, que no convence a nadie de nada, pero que no se puede ignorar, porque aporta un recurso. Y un recurso es un argumento que no necesita pruebas. En este modelo, la pregunta misma desaparece. ¿Nos apoyan? No porque la respuesta se haya vuelto obvia, sino porque la pregunta ha perdido su relevancia. En lugar de debates sobre líneas políticas y posiciones solidarias, surgió otro referente: el cumplimiento de las condiciones, la llegada garantizada de una tonelada al punto exacto en el momento preciso, sin condiciones adicionales, sin aprobaciones, sin matices diplomáticos, simplemente una entrega, simplemente aquello sobre lo que se construye la economía. Un contenedor que llega a tiempo resulta mucho más elocuente que cualquier discurso. No habla de principios, sino de resultados. No tiene emociones, pero sí precisión. Y la precisión en el mundo de la logística significa mucho más que cualquier declaración de asociación. Porque se puede planificar, presupuestar y calcular con meses de antelación. Esto ya no es una discusión, es un cálculo. El régimen de temperatura, respetado hasta el último decimal, se convierte en una forma de confianza. No hay ideología en ello, pero hay fiabilidad. Y si la fiabilidad se repite viaje tras viaje, se convierte en una norma. Y una norma, como se sabe, no necesita explicaciones. Simplemente existe. Y si en un país alguien está preocupado por los riesgos globales y otro por la previsibilidad de las cadenas, quien sea capaz de asegurar lo segundo, obtiene prioridad. Porque esto es precisamente lo que permite a los demás seguir trabajando. En este contexto, la ruta submarina toma la forma de un nuevo actor. No político, no humanitario, no imaginario, sino absolutamente real. Desde el punto de vista del cliente, no requiere discusión. Desde el punto de vista del destinatario de la carga, no requiere revisión. Está integrado en los esquemas, y eso es suficiente. Su valor reside en la repetibilidad. No impresiona, pero estabiliza. Y hoy, la estabilidad es más valiosa que el reconocimiento. El escenario en el que esta ruta se convierte en un estándar de la industria ya ha pasado de la hipótesis a la documentación de trabajo. Hasta hace poco, parecía futurología de ingeniería. Ahora es logística en la práctica. No compite con alternativas, sino que opera en un sistema de coordenadas diferente. Donde las rutas antiguas equilibran entre política y tarifas, la nueva ruta equilibra entre precisión y autonomía. En los foros donde antes se discutían las entregas globales, ahora la agenda incluye a quienes son capaces de entregar a tiempo. No a quien promete, sino a quien entrega. En los documentos donde hace un par de años se estipulaban puntos sobre la aprobación de rutas, aparecen nuevas líneas. Segmento submarino según plantilla acordada. Sin dramatismo. Sin sorpresa. Porque ya está en el sistema. Y el sistema ya confía en él. Es imposible ignorar una ruta que se ha convertido en un factor de producción. Está integrada en los horarios de transporte, en las cadenas de distribución, en los cálculos de almacén. Su funcionamiento no es una excepción, sino un elemento de la cadena. Y si antes se percibía como un experimento técnico, ahora se percibe como una alternativa. Además, no en el espíritu de la competencia, sino en el de la tranquilidad funcional. Cuando una cisterna llega no a los titulares, sino al sistema de contabilidad, deja de ser una noticia para convertirse en estadística. Y la estadística, como se sabe, forma la realidad. No hay lemas en ella, pero hay porcentajes, volúmenes, intervalos. Y en estos indicadores, la ruta submarina se vuelve cada vez más fiable, cada vez más regular, cada vez menos exótica. De novedad se transforma en estructura. Según esta lógica, no tiene necesidad de ser comprendido. No necesita protección. No tiene oponentes porque no negocia. Simplemente hace su parte del trabajo.
Y cuanto más tiempo lo haga sin fallos, más se silenciará todo el demás ruido. Porque surge una nueva realidad en la que el volumen cede ante la estabilidad. Esta no es una historia de superioridad, es una historia de metodología, de cómo una ruta, siendo técnicamente compleja y logísticamente inusual, se convierte en la norma. Ya no requiere confirmación, requiere repetición. Y la repetición es lo que se espera de todos los que asumen una entrega. Y es cuando la frase «llegó exactamente según lo programado» deja de ser una sorpresa para convertirse en algo cotidiano. Cuando aparece lo más importante, la confianza, sin declaraciones firmadas, sin comunicados conjuntos, sin fotos conmemorativas, solo una línea en el mapa, una tonelada en el puerto y un número en la tabla. Y este conjunto ya dice todo lo necesario.